Para hablar sobre la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, le agradezco mucho la comunicación a la doctora Beata Boina, diplomática, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y en Centroamérica. Doctora, gracias por su tiempo. Buena noche. Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué lectura podría darle usted o cuál le ha dado así de bote pronto al ataque de Ucrania sobre Rusia con misiles estadounidenses, pero también a la respuesta de Putin, el modificar la doctrina nuclear y aprobar que pudiesen utilizar armas nucleares en caso de un ataque, doctora? Mira, pues la verdad es que si lo vemos desde la perspectiva de Ucrania, pues hay que tomar en consideración que desde hace ya varios meses Ucrania ha estado solicitando el permiso de los Estados Unidos para poder usar esos misiles de producción estadounidense en el territorio de Rusia, principalmente obviamente para atacar los objetivos militares y de esta manera pues generar una ventaja y también eliminar pues ciertos almacenes, ciertos puntos logísticos y de esta manera dificultar la ofensiva rusa que está desarrollándose en el frente. Eso es desde la perspectiva de Ucrania. Mientras que también desde hace un par de meses Putin anunció que en caso de que los Estados Unidos den ese permiso a Ucrania, van a modificar su doctrina militar en esos términos como tú lo has mencionado. Y efectivamente hoy en día hemos visto esa firma de Putin en el documento que modifica esa doctrina militar de uso de armas nucleares, básicamente. A eso hay que sumar un tercer elemento que creo que es muy relevante en ese contexto. Desde hace unas semanas también estamos observando ciertos cambios en cuanto a la participación, digamos, en el conflicto de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Y eso yo creo que es el elemento fundamental que ha desencadenado o que ha convencido a los Estados Unidos, a la administración actual, de que pues debe dar permiso a los ucranianos para que usen esos misiles de a largo alcance, porque esa estrategia sirve fundamentalmente para desanimar a los rusos a que traigan más norcoreanos. Sí, y toca usted un punto importante en esta administración de Estados Unidos, es decir, lo que decide o no Estados Unidos influye completamente en el conflicto que se vive en Medio Oriente y en otros tantos conflictos mundiales. Factor Donald Trump. Donald Trump se ha propuesto incluso como un mediador y estará tomando protesta al paso de las semanas entrando el año que entra. ¿Cómo podría influir Donald Trump en un probable acuerdo? ¿Pudiese ocurrir, doctora? Mira, yo creo que es el factor clave, obviamente, que tienen en cuenta en esos justamente días, en esas semanas, ambas partes, tanto Ucrania como Rusia, están básicamente preparándose para fortalecer, digamos, sus posiciones de negociación a través de ese tipo de acciones, ese tipo también de, podríamos decir, una especie de escalada en ese contexto en el frente ruso-ucraniano. Porque lo que se espera es que con la llegada de Donald Trump el día 20 de enero puede empezar una nueva Sí. fase en ese conflicto que servirá quizás esta, digamos, disposición de Donald Trump a sentar las partes a la mesa de negociación para pues cambiar el conflicto o transformarlo quizás en un conflicto congelado y llegar a ciertas soluciones al respecto. Tomando en cuenta la interdependencia en la economía global que hoy se vive, doctora, y que quizás no se veía en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta las consecuencias que pudiera haber entre un enfrentamiento entre potencias nucleares, lo que significaría una destrucción prácticamente mutua, ¿podríamos considerar que en algún momento de este conflicto y tomando en cuenta otros frentes, pudiera iniciar una tercera guerra mundial o es muy pronto para poner esto sobre la mesa, doctora? Mira, siempre hay que evaluar este escenario sin ninguna duda, pero yo creo que la probabilidad de que ocurra en esos momentos pues es muy baja. De hecho, pues hasta para que llegue a este tipo de escalada, pues tendrían que pasar muchas cosas más allá, digamos, de ataques que está realizando Ucrania con misiles de largo alcance en el territorio de Rusia
Recordemos que son misiles que tienen alcance de 300 kilómetros, o sea, por mucho que Ucrania quiera atacar a Rusia, la verdad es que en ningún momento llegará a Moscú, a los puntos sensibles desde la perspectiva de la existencia de la Federación Rusa. Entonces, eso no debería ser el motivo para, digamos, una escalada hacia una tercera guerra mundial. Lo que sí ocurrirá seguramente y lo que se espera en los países vecinos y en los países, digamos, europeos de la OTAN es sobre todo crecimiento de diferentes tipos de acciones de sabotaje. En el caso de Finlandia, en el caso de Alemania, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania. De hecho, ya ha habido en esos últimos días, pues lo que llamamos varios ejemplos de esa guerra híbrida que está llevando a cabo Rusia, incluidos los cortes, los daños que se han hecho, por ejemplo, los cables en el fondo del Báltico, que unen a Finlandia y Alemania, o también cables que unen a Suecia y Lituania, y otros incidentes de esta naturaleza. Bien, doctora Beata Boina, le agradezco mucho su tiempo y su análisis tan puntual. Un gusto. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, es la doctora Beata Boina, doctora, profesora en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y también en varios países de Centroamérica. El conflicto, pues, en Medio Oriente.